Greetings in the name of the Lord Jesus Christ to all my family, my brothers and sisters in Ecuador. My name is Danny Bird, and this is Sister Lorena Kruger. We are coming to you live from Fayetteville, North Carolina on this Pentecost Sunday. Bendiciones para nuestros hermanos en Ecuador. Mi nombre es Danny Bird y voy a predicarles en este día, y yo soy la señora Lorena Kruger, que estaré traduciendo el mensaje. Sister Lorena will be doing our translating this morning, and we are so blessed to have her. Estaré haciendo la traducción y estamos muy bendecidos por tenerme aquí. We would like to thank Pastor Samuel Vincent Carpio Minda for the invitation to preach to you on this wonderful Pentecost Sunday. Le damos las gracias al pastor Samuel Vicente Carpio Minda por darnos la oportunidad de traer este mensaje. Let us get into the Word of God as we turn to Acts chapter 2 and read a few verses for this morning's scripture. Vamos a empezar con las escrituras de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. In Acts chapter 2, verse 1 through 4, it says, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place." En Hechos 2, libro 2, capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Y se les aparecieron lenguas repartidas, And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. This morning we want to preach to you about the Spirit and the power of Pentecost. Esta mañana le hablaremos bajo el tema en el Espíritu y el poder de Pentecostés. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we Padre. ask you to touch us in a mighty way. Padre Todopoderoso, te pedimos que nos toques de una manera magnífica. We ask you to touch the hearing ear as we preach your word, that it would go forth with Holy Ghost power. Te pedimos que toques nuestros oídos para que puedas manifestarte a través de tu Espíritu Santo. God, let the spirit of burning come in us now in the name of Jesus. Padre, deja que tu Espíritu Santo nos queme en el nombre de Jesús. Open up our understanding and help our hearts to be receptive to your Holy Spirit. Ábrenos en tu entendimiento para que tú tomes control de nosotros. And baptize someone with Holy Ghost fire today, we pray in Jesus' name. Bautiza a alguien con tu poder del Espíritu Santo. Amen. Amén. I have heard it said that the average Christian and the average church has been bogged down somewhere between Calvary and Pentecost. He oído decir que el cristiano promedio y la iglesia promedio están atascados en algún lugar en el Calvario y Pentecostés. In other words, they've been to Calvary for pardon, but they have not been to Pentecost for power. En otras palabras, han estado en el Calvario para el perdón, pero no han estado en el Pentecostés para el poder. The average Christian is much like the Ephesian believers in Scripture when the Apostle Paul came to them in Acts 19 and 2. El cristiano promedio se parece mucho a los creyentes de Efeso, cuando el apóstol Pablo vino a ellos en Hechos 19:2. The Apostle Paul asked this question: Have you received the Holy Ghost since you believed? El apóstol Pablo les preguntó, entonces, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? And they said that we have not much heard as there be any Holy Ghost. Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Far too many Christians do not understand the role of the Holy Spirit and do not have the appropriate power of the Holy Ghost within their own personal lives. Demasiados cristianos no entienden el papel del Espíritu Santo y no se han apropiado del poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. As much as Bethlehem Ephratah revealed God with us and Calvary displayed God for us, Pentecost manifests God in us. Por mucho que Belén Éfrata revelara a Dios con nosotros y el Calvario mostró Dios para nosotros,
Pentecostés manifiesta Dios en nosotros. Possibly the greatest need for the individual as well as the entire church today is to experience a fresh outpouring of the Holy Ghost. Posiblemente la mayor necesidad para el individuo, así como para toda la iglesia hoy en día, es experimentar el derramamiento de la iglesia primitiva de Pentecostés. We need Pentecostal power. Necesitamos el poder pentecostal. And it is my prayer that we would experience a divine outpouring this morning. Y es mi oración que en esta mañana se derrame el poder del Espíritu Santo, Just like the 120 believers did in the upper room 2,000 years ago. así como los 120 creyentes lo hicieron hace unos 2000 años. What a day that was. ¿Qué día fue? Peter preached. Pedro predicó. God empowered. Dios lo ha The people fortalecido. listened. La gente escuchó y And escuchó. God granted repentance and instilled conviction. Dios concedió el arrepentimiento e inculcó la convicción. The Pentecost was the inaugural New Testament day, and the church was born amidst the astonishing display of God's powerful manifested presence. Pentecostés fue el Pentecostés inaugural del Nuevo Testamento. This power was the divine capacity to engage and change the hearts of every man. Este poder fue la capacidad divina de comprometer y cambiar corazones de los hombres. 120 of them remained after that 380 abandoned the mission given by Christ himself. Quedaron 120 después de 380, abandonaron la misión dada por Cristo. In Luke 24 and 49, Jesus himself, he said, "Behold, I send the promise of my Father upon you, but go tarry ye in the city until you be endued with power from on high." En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. And what a power it was to be displayed for all those who obeyed the voice of Jesus Christ. Qué despliegue de poder fue para aquellos que obedecieron. 120 men and women of God came in one accord, and before the end of the day, 3,000 souls were saved and baptized, and the early church was birthed on the day of Pentecost. De los 120 se habían reunido en un solo acuerdo. Antes de que terminara el día, 3,000 almas se salvaron y se bautizaron y se unieron a la iglesia. A famous American prophet by the name of David Wilkerson once said, Un profeta americano, David Wilkerson, dijo una vez, "When you strip it of everything else, Pentecost stands for power and life." cuando te despojas de todo, Pentecostés representa poder y And power vida. and life came when the Holy Ghost came on the day of Pentecost. Y poder y la vida llegaron cuando el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés. The question is, can it happen again? La pregunta es, Yes, it ¿puede can, volver a ocurrir? and yes, it must. Sí puede y debe. Our prayers should be articulated as in the words found in Acts 11:15. Nuestras oraciones deben ser articuladas como las palabras que se encuentran en Hechos 11:15. The apostle said, "As I began to speak, the Holy Ghost fell on them just as in the beginning." Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. And my prayer is that the Holy Ghost would fall on us just like you fell on them back in Antioch in the beginning. Mi oración es que el Espíritu Santo comparta con nosotros la misma experiencia como compartió en esos momentos. After all, the harvest of lost souls depends upon it, Las almas de los que están perdidos dependen de eso. because we are not filled with the Holy Ghost for our enjoyment, but we are filled with the Holy Ghost for our employment in the kingdom of God. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo para nuestro deleite, sino que estamos llenos del Espíritu Santo para nuestro empleo. Not only for our employment, but also our deployment. No solamente para nuestro empleo, pero para nuestro despliegue. Like a soldier, we are deployed by God. Are you a true soldier this morning? Como un soldado se despliega. ¿Tú eres un soldado esta mañana? Have you been deployed by the power of the Holy Ghost in your city, in your region? ¿Te has desplegado en tu ciudad? Think of this. In 2 Timothy 2:4, the Bible says, "No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, but that he may please him who hath chosen him to be a soldier."
Escucha estas palabras. En Timoteo 2:4 dice: ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Amen. I decree that we are soldiers for the Lord Jesus Christ. Declaro que nosotros somos soldados de Jesucristo. Amen and Amén. amen. Which brings us to my first point, the Que- settings of Pentecost. Que nos lleva al primer punto, los escenarios de Pentecostés. In Luke 24 and 49, Jesus commanded all the disciples to tarry in Jerusalem, but of all places, why Jerusalem? En Lucas 24:49, Jesús les ordenó: permanezcan en Jerusalén, pero de todos los lugares, ¿por qué Jerusalén? Why not Bethany, where Jesus raised the dead, or Cana of Galilee, where he turned the water into wine? ¿Por qué no en Betania, donde Jesús resucitó a los muertos, o en Cana, donde convirtió agua en vino? Why not some place near Galilee where so many miracles were wrought and by the mighty hand of God's power? ¿Por qué no en algún lugar cerca de Galilea, donde tantos milagros fueron realizados por un poder enorme? These are good questions to ask. Estas son buenas preguntas para hacer, Because number one, Jerusalem was the religious hub and the place where the most resistance was given to Jesus Christ himself. porque número uno, Jerusalén era el centro religioso y el lugar de mayor resistencia a Cristo mismo. The number two reason I'll state is because it was the place of his betrayal by the Jewish people. Segundo, también el lugar donde donde Jesús fue traicionado por los judíos. And finally, it was the place where Jesus was crucified by the people. Y finalmente donde Jesús fue crucificado por su gente. He strategically chose Jerusalem for the dramatic multinational impact it would make, resulting in a greater global harvest. Él eligió este lugar estratégicamente, Jerusalén, por el dramático impacto multinacional que resultaría en una mayor cosecha global. You may say, why do you say that, preacher? Quizás usted diga, ¿por qué, pastor, usted dice eso? And if that is your thought, I'll answer you with scripture. Y si ese es su pensamiento, le responderé con... In Acts 2 and 5, it says there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. En Hechos 2:5 dice: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Isn't that the way it is today? ¿No es la manera que es hoy? In America, we have a multinational group of people here. En Estados Unidos o en América tenemos un grupo multinacional. In South America, you could walk the streets of Guayaquil and Ecuador and see many nationalities everywhere you go. Cuando ustedes caminan en Guayaquil o en Quito, verán a un grupo de personas multinacionales de todas partes. I believe God is bringing the nations to us. Yo creo que Dios traerá las naciones a nosotros. No visitation of the Holy Ghost is accidental, for he is intentional in all that he does. Ninguna visita del Espíritu Santo es accidental, porque Él es intencional en todo lo que hace. Pentecostal fire comes for a purpose. El fuego pentecostal llega por un propósito. It is God's plan for all nations under the sun, for every individual and for your local church. Es el propósito de Jesús destinado por Dios para todas las naciones, que cada individuo, a cada iglesia local. To operate in the spirit and the power of Pentecost, we need the sounds of Pentecost. Para operar en el espíritu y poder de Pentecostés necesitamos el poder de In the Pentecostés. opening text of Scripture in Acts 2 and 2, the Bible said there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. La Biblia dice en Hechos 2:2: y de repente vino el estruendo del cielo como si soplara un viento violento. Give your attention to the source of the sound. The sound, it came from heaven. Presta atención a la fuente del sonido. El sonido vino del cielo. Frequently, we need to investigate the sound, the source of the sound that we're hearing today. A menudo necesitamos investigar la fuente del sonido. I am hungry for the sound of the outpouring of the Pentecostal power. Estoy hambriento de otro derramamiento de los sonidos del Pentecostés. There was strength in the sound. Que hay fuerza en el sonido. It wasn't just any old kind of wind of a storm blowing through. No era un viento cualquiera, era un viento muy fuerte. The Bible said it was a mighty rushing wind. La Biblia dice que era un viento fuerte. In the Old Testament, Job said in 36 and 5. En el Antiguo Testamento, Job dijo en el
El 36:5 dijo: Behold, our God is mighty and despiseth not any. He is mighty in strength and in wisdom. He aquí Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. So the mighty wind came rushing, and there was also a saturation of the house, that the mighty rushing wind filled all of that house. Luego hubo también una saturación de la casa. Es poderoso viento corriendo, llenó toda la casa. And I know that happened 2,000 years ago, but what are the sounds of Pentecost today? Pero ¿cuáles son los sonidos del Pentecostés hoy? It is the sound of Pentecost power that cannot be denied. El sonido del poder que no puede ser negado. It is the sound of unity that cannot be stopped. El sonido de la unidad que no puede ser detenido. It is the sound of intercession that cannot be ignored. Es el sonido de la intercesión que no puede ser ignorado. And through our worship and praise of Almighty God, it is the sound of Pentecost of praise that cannot be silenced. El sonido de Pentecostés es la alabanza que no puede ser silenciada. The Bible says in Psalm 33:1, Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. La Biblia dice en Salmo 33:1, He en ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Praise ye the Lord from the heavens, and praise him in the heights. Alaba al Señor desde los cielos, alaben en las alturas. Praise ye him, all ye angels, and praise ye him, all ye hosts. Alaben ustedes todos sus ángeles, alaben ustedes todos sus ejércitos. Praise ye him, sun, moon, and praise ye him, all ye stars of light. Alaben sol y luna, alábenle ustedes todas las estrellas relucientes. Let them praise the name of the Lord, for his name is excellent. His glory is above all the heavens. En Salmo 148:13 dice, alaben al Señor por solo su nombre sublime, su majestad es sobre la tierra y los cielos. So that is the sounds of Pentecost, and we need the sound of Pentecost. Amen. Este es el sonido del Pentecostés, pero también necesitamos la manifestación del Pentecostés. But maybe we need to move just a little further. Quizás nos tenemos que mover un poco más hacia adelante. We also need the sights of Pentecost. También necesitamos la Pentecost needs to manifestación. be seen again. Necesitamos que el Pentecostés sea visto nuevamente. In Scripture, the experience of Pentecost were very visible. En la escritura dice que la experiencia del Pentecostés era visible. In the text, there appeared unto them cloven tongues like as of fire. En el texto dice que solo era sublime un día como lenguas hendidas de fuego. And the Bible said it sat upon each of them on their head. Y la Biblia dice que se posó encima de sus cabezas ese día. Not only was Pentecost visible on the day as cloven tongues of fire, No solamente ese día el Pentecostés se manifestó con lenguas hendidas de fuego, but Pentecost was visible by the love they had one for another. pero Pentecostés era visible por el amor que se daban los unos a los otros. 2 Corinthians chapter 6, Paul said, we are workers together with him. Segunda de Corintios dice, nosotros somos trabajadores juntos con él. He said, by pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, and by the Holy Ghost of love unfeigned. Él dice, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. In the church of God, we need the sights of Pentecost again. Necesitamos las manifestaciones del Pentecostés en la iglesia de Dios. And those sights need to be seen by the people of this earth. Y necesitamos que la gente vea esas visiones. It needs to be seen in our witness for the world of Jesus Christ. Necesitan ser vistas en nuestro testimonio con Cristo In Acts Jesús. 5:32, Hechos 5:32. the Bible says these words, we are witnesses of these things, and so is the Holy Ghost, of whom God hath given to all that obey him. La Biblia dice en Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen. As well as seen in the miracles that we are to experience by him. Así como visto en los milagros que vamos a experimentar. I want to experience Pentecost again. Yo quiero experimentar Pentecostés de I want the nuevo. fire of the Holy Ghost to burn through Ecuador. Yo quiero que el fuego de Pentecostés vaya a través de Ecuador. Do you hear the sound of the wind? Están escuchando los sonidos Do del you see viento. the sight of the Pentecostal power? Están viendo las manifestaciones de Pentecostés. If not, you can receive a fresh outpouring today. Si no, en el día de hoy van a recibir un derramamiento fresco. In Acts chapter 6 and 8,
En Hechos 6:8, Stephen, full of faith and power, he did great miracles among the people. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. I want you to do great miracles among the people. Yo quiero que ustedes hagan muchos milagros en la gente. I want us to do miracles among the people. Yo quiero que nosotros hagamos milagros a través de la gente. I want the church of God to be powerful and do great exploits amongst the people. Yo quisiera que la iglesia de Dios hiciera milagros a través de la gente. God will give us the sound, Que Dios nos diera los sonidos and He will give us the sight of Pentecost. y nos diera las manifestaciones del Pentecostés. He has given us the power to do it. Nos está dando el poder para hacerlo. In 1 Corinthians chapter 12, verse 10, the Holy Spirit speaks of giving gifts unto men. En 1 Corintios 12:10 habla del Espíritu Santo dando dones. He will give us the working of miracles, prophecy, discerning of spirits, to another divers kinds of tongues, and another to be able to interpret those very tongues. A otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hallelujah. Mark 16 and 17 said these words by Jesus Christ. Marcos 6:17 dice estas palabras. He said, these signs shall follow them that believe. In my name, Jesus said, they shall cast out devils and speak with new tongues. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas I lenguas. decree to you that's the sight and the sound of Pentecost. Esto es lo que yo declaro que es la manifestación y los sonidos del Pentecostés. In Acts 2 and 4, there will be filled with the Holy Ghost. The people will be filled with the Holy Ghost and begin to speak with other tongues as the Spirit gives the utterance. En Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que God give hablara. us the sound of Pentecost in our modern church. Dios nos ha dado los sonidos del Pentecostés en nuestra iglesia. On this day, on this morning, right now, right here in Jesus' name. En este momento, en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús. In Exodus 24 and 17, the Bible said, and the sight and the glory of the Lord was like a devouring fire upon the top of the mount in the eyes of the children of Israel. En Éxodo 24:17, y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. I want the sight and the sound of the glory of God to manifest in our eyes. Padre, yo quiero que el sonido y las manifestaciones I want the sight and the sound of Pentecost to be manifested in our eyes. Señor, yo quiero que los sonidos y las manifestaciones sean manifestadas ante nosotros. Father, let us see the Pentecostal power again. Padre, veamos los sonidos del Pentecostés. In Leviticus chapter 6, verse 13, En Levítico 6:13 dice, the Bible says that the fire shall ever be burning upon the altar and that it should never go out. el fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. In Luke 1 and 47, it says, my spirit hath rejoiced in God my Savior. En Lucas 1:47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Are you allowing the sights and the sound of Pentecost to burn in your heart? Ustedes están dejando que los sonidos y las manifestaciones de Pentecostés se quemen en su corazón. If not, would you today allow God to burn a fire in your personal altar? Si no, deja que el día de hoy el Señor prenda en tu altar personal un fuego. And give us wisdom by the sight and the sound of the Holy Ghost. Y nos dé sabiduría con el sonido y las manifestaciones del Espíritu Santo. For in Acts chapter 6 and 10, the Bible said of Stephen En la Biblia dice en Hechos 6:10 que Stephen, that they were not able to resist the wisdom by the Spirit which he spake God's word. que Esteban no pudo resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. It is my prayer that God would give you wisdom to speak his word. Es mi oración que el Señor le dé la sabiduría And that the hearing ear would not be able to resist that wisdom that God would give you. y que el oído no se resista a esa palabra. And to come to the conclusion of the message this morning. Y para llegar a la conclusión de este mensaje esta mañana, In the church of God, we need the speech of Pentecost. en la iglesia de Dios necesitamos el discurso de Pentecostés. It's good to hear. Es bueno escuchar, It's good to see. es bueno ver,
But I want to speak in Jesus' name. pero yo quiero hablar en el nombre de Jesús. In Acts 2:4, the Bible said, En Hechos 2:4 la Biblia dice, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah to Jesus. Speaking in tongues signals our entrance into the Spirit-filled life. Hablar en lenguas es una señal de nuestra entrada en la vida llena del Espíritu Santo. When you begin to speak in other tongues, Cuando usted empieza a hablar en otras lenguas, God is speaking and praying through you to God the Father. el Señor está hablando a través de ustedes directo hacia el Padre. Many times He prays for what we know not. Hay veces que el Espíritu Santo ora por nosotros por cosas que no sabemos. He will pray according to His will and our personal need. Él está orando a través de su voluntad y de nuestra necesidad. I thank God when I know not what to pray, Yo le doy gracias al Señor cuando no tengo que orar, that the Comforter will pray to God for me que el Consolador va a orar por mí. in an unknown tongue. Speaking in tongues, it is a signal to our entrance in the Spirit-filled life. Hablar en lenguas es una señal de nuestra entrada en la vida llena del Espíritu. But it is also a continuing ministry in and through a Spirit-filled person. Pero también es un ministerio continuo y a través de una persona llena del Espíritu. Over in Acts chapter 10 and verse 46, En Hechos 10:46, the people in the synagogues heard them speak with tongues as they magnified God. pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. When you magnify God, you make Him bigger to yourself. Cuando tú alabas al Señor, You make Him bigger to the world. estás haciendo una diferencia en el mundo. You enlarge God in the eyes of the people. Lo que estás haciendo es que Dios se vea más grande en los ojos de las We personas. need the speech of Pentecost. Necesitamos el discurso de In Pentecostés. Psalms 9 and 2, I will be glad and rejoice in you, Father God. I will sing praises to thy name, O thou most high God. En Salmo 2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. I know that everyone doesn't necessarily speak in tongues. Yo sé que necesariamente no todos hablamos en lenguas. I know that people trust in God as their Savior, but many times they're not filled with the Holy Ghost. Yo sé que muchas personas confían en Dios, pero no están llenas del Espíritu Santo. But our great Apostle Paul in 1 Corinthians 14 and 5, he said these words. Pero nuestro apóstol Pablo dijo en estas palabras, He said, I would that you all spake in tongues. así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Later in chapter 14 of 1 Corinthians, in verse 18, he said this. Pero luego en 1 de Corintios 14:18 dijo, He said, I thank God that I speak in tongues more than all of you. doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Verse 39 of the same chapter says these words. En el mismo capítulo, en el versículo 39 dice, Paul is still speaking to the church. Pablo le sigue hablando a la iglesia. He says, wherefore, brothers and sisters, covet to prophesy and forbid not to speak in tongues. Así que hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas. Paul is saying to the church, Pablo le dijo a la iglesia, tongues of the Holy Ghost is available to every believer. las lenguas están disponibles para todo creyente. And you might say, why do we need to do that, preacher? Y quizás usted se pregunte, ¿por qué necesitamos eso, pastor? Because when we pray in the Holy Ghost Porque cuando oramos en el Espíritu Santo and we speak in other tongues, y hablamos en otras lenguas, it edifies us from the inside. nos edifica por dentro And it glorifies God on the outside. y glorifica a nuestro Señor Jesús por fuera. Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God. Espíritu Santo fuego. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We need the spirit and the power of Pentecost again Necesitamos orar en el Espíritu y el poder de to Pentecostés build up the fire of the Holy Ghost in the church. para que se crea un espíritu del Espíritu Santo en la iglesia. In Acts chapter 1 verse 8, En Hechos 1:8
The Bible says, you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Revela la prioridad y el propósito de ser bautizado en el Espíritu Santo. It is my prayer on this Pentecost Sunday Esta es mi oración en este domingo de Pentecostés. that you and I Que usted y yo would stir up the gift empecemos a remover and be filled with the Holy Ghost and fire. y nos llenemos del Espíritu Santo en fuego. Jesus said to his disciples in John 20 and 21. Jesús dijo In John 20 and en 21, Juan 20:21, he says, peace be unto you. entonces paz con ustedes, He said, as my Father has sent me, como me ha enviado el Padre, he said, now I send you. así también yo los envío a ustedes. The Holy Ghost is commissioning us. El Espíritu Santo nos está mandando a nosotros. And when he said this to them, Y cuando Él les dijo eso a ellos, he breathed on them Él respiró en ellos and he said to them, receive ye the Holy y les Ghost. dijo, reciban el Espíritu Santo. And when Paul had laid his hands on them in Acts chapter 19, Y cuando Pablo puso sus manos en ellos en Hechos he 19:6, came and laid his hands on them, Él vino y puso sus manos en ellos and they began to be filled with the Holy Ghost y ellos empezaron a llenarse del Espíritu and Santo speak with other tongues Y as the Spirit gave them utterance. y hablaron en otras lenguas como el Espíritu se las dio. And I'm not there with you this morning, Yo no estoy con ustedes esta mañana, but as I lay my hand toward the camera, pero cuando pongo la mano hacia la cámara, I pray in the name of Jesus, estoy orando en el nombre de Jesús. receive ye the Holy Que Ghost. reciban el Espíritu Receive Santo. ye the Holy Ghost. Reciban el Espíritu Filled Santo. with fire. Llénense del fuego. Pray in the Holy Ghost. Oramos en el Espíritu Be Santo. empowered in the Holy Que los Ghost. llene del poder del And Espíritu go turn Santo. your world upside down Y que les cambie y que les for voltee the su glory mundo of God. por la gloria de In Dios. the name of En Jesus. el nombre de Jesús. May God receive the glory. Que Dios reciba la gloria. May you receive the benefit. Y ustedes reciban el For the beneficio. glory of God, in Jesus' name I pray. Por la gloria de Dios. Yo oro en el nombre de Jesús. I challenge you this morning Los reto esta mañana to draw nigh unto God. para que se llenen de Dios. And I pray in Jesus' name Y oro en el nombre de Jesús that you would touch us, que ustedes nos toquen, deliver us. que Señor nos libere This COVID-19 season has been challenging. de este COVID-19 que nos está agotando hoy en día. It's been very difficult, I understand. Es muy difícil, But my prayer is that the blood of Jesus would cover you. pero mi oración es que la sangre de Cristo los cubra, That the Spirit of the Holy Ghost would comfort you. que el Espíritu Santo los cubra. And that you would be filled with the fresh spirit and fire of Pentecost today. Y que ustedes se llenen de un fresco Espíritu Santo de Pentecostés el día de hoy. Would you bow your heads and pray with me? Que pueden bajar la cabeza y Él quiere orar con ustedes. Heavenly Father, Padre amado, touch the leaders toca a los líderes of Ecuador. de Ecuador. Touch Pastor Samuel as he leads the people. Toca a Pastor Samuel, Señor, mientras God, Él let dirige a us las ever be personas. filled with the power of the Holy Ghost. Padre, llénalos del Espíritu Santo. Let us have the sound of Pentecost. Que ellos sientan los sonidos del Let us have the Pentecostés. sights of Pentecost. Déjalos dar la manifestación And let us have the del speech Espíritu of Santo. Pentecost. Padre, deja que hablen como en el Pentecostés. God, I pray blessings upon your men and women of God. Padre, yo estoy orando por las Upon bendiciones the para las country mujeres of y los Ecuador. hombres, para el país de Ecuador. As you move forward in the spirit of Pentecost and power, Que tú te muevas en el espíritu en Pentecostés y poder. let us storm the gates of hell on this earth. Let us go after the people going to hell on this earth. Déjanos estar detrás de las personas que van al Calvario en estos momentos. And let us populate or grow the kingdom of God in Jesus' name. Y déjanos crecer Let us grow the kingdom of God in déjanos Jesus' name. crecer tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. And we pray blessings upon you all Y estamos orando, haciendo oraciones por todos in the ustedes name of Jesus en el Christ. nombre de Jesús. If you've never received the baptism of the Holy Ghost, Si ustedes nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo, ask Him for this gift. pregúntele a Él por este don. It is His good pleasure to give you the kingdom.
Es un placer darle el reino de Dios and fill you with Holy Ghost y fire. llenarlo del fuego del Espíritu Santo. Remember what Leviticus 6:13 says, Recuerden lo que Levíticos dijo, that the fire shall ever be burning on the altar, que el fuego siempre tendría que estar quemando en el altar and it should never go out. y que nunca se tiene que acabar. Let us one and let us all stir up the gift of the Holy Ghost. In Jesus. Dejemos que todos empecemos a mover el fuego del Espíritu Santo. God bless you in Jesus' name. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.